de este taller, que es la predicación. ¿Qué es la predicación? Y tenemos aquí un concepto, es proclamar la verdad de Dios, ¿sí? Por medio de la personalidad de cada uno de nosotros. Estamos vivos, somos personas, ¿verdad? Y por medio de cada uno de nosotros, seguro que Dios va a utilizar a cada uno para hacer lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Amén. ¿Para con quién? Para con el prójimo, porque Dios prepara a cada uno para hacer un trabajo como un servicio, ¿sí? Dios utiliza al ser humano. ¿Cómo y con qué? Con la guía del Espíritu Santo, con el objetivo de redimir al hombre y de restaurarnos en la imagen de Dios. Vamos a comenzar ya yendo a una cita bíblica respecto a esto que acabo de mencionar. Juan, libro de Juan, capítulo 16, verso 13, que habla de el objetivo que decíamos como concepto es proclamar la verdad, ¿sí? Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que ha de venir. Decía que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y el concepto que acabo de compartir con ustedes dice que Dios utiliza al hombre, a usted y a mí, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestra vida, ¿cómo nos va a guiar? Por el Espíritu Santo. Pero, ¿a través de qué o quién? De la palabra. No hay otra forma, no hay otra manera. Sino es el Espíritu Santo por medio, y pudiésemos verlo desde este punto de vista, es el Espíritu Santo por medio del mismo, porque la palabra de Dios es ¿qué? Es Espíritu. ¿Sí? Entonces, Dios no nos va a guiar por medio de otras cosas, cualquier cosa que ustedes puedan imaginar, sino que el Espíritu Santo nos va a guiar por medio de la palabra. Eso es lo que, según la palabra, nos enseña. Y decíamos que como concepto que es la predicación, que es proclamar la verdad. Por eso Juan 16, capítulo 13, que es que el Señor con las almas lo que quiere es llevar al arrepentimiento, ¿sí? Y traerla restaurada a imagen de Dios. Amén. Es importante que sepan, amados, que en medio de este taller ustedes van a preparar un sermón. Todos los que estamos acá, van a preparar un sermón. ¿De qué? ¿De lo que se me ocurra? No. Respecto a la enseñanza, de lo que Dios a usted le haya dado como mensaje para un pueblo, para una persona a la cual va dirigida. Pero este mensaje, primero, y esto lo hemos escuchado mucho, primero va a hacer algo en la vida de quién, en la vida de nosotros, y después de esto, usted va a ministrarlo al pueblo, ¿sí? O a la persona. A veces nos toca, por supuesto, muchas veces predicar directamente a una sola persona, ¿verdad? Y allí, en medio de la predicación, lo que el Señor le transmitió a usted, ¿sí? Hace unos pocos días, estaba preparando un mensaje que el Señor me había dado,
reglas, ¿sí?, de interpretación de la Biblia. Todos la conocemos, ¿verdad? Hay unas reglas, yo creo que la mayoría, hay unas reglas de interpretación de la Biblia, entre ellas la hermenéutica, y en base a eso nosotros debemos tomar en cuenta para preparar, cuando vamos a preparar un sermón. Y en medio de esto tenemos que hablar de las costumbres, ¿sí?, de lo que estamos leyendo. Cuando leemos la Biblia hay pasajes que muchas veces, la mayoría de las veces, resalta mucho las costumbres, ayúdenme, las culturas, las creencias en base a las enseñanzas, ¿sí? Pero también el pueblo cristiano en nuestro tiempo ha adoptado algunas otras, como lo es que una herramienta importante que nosotros debemos de tomar hoy es el desaprender. Y ya vamos a ir al porqué. Yo he logrado ver en algunas oportunidades personas que aprendieron con grandes hombres en nuestros tiempos, con grandes hombres, con grandes maestros, con grandes pastores, con grandes evangelistas. Cuando digo grandes, me refiero a hombres reconocidos, a hombres con testimonio. Pero me llamaba muchísimo la atención que en esto del desaprender, yo he podido ver la postura de estos hombres en el pasado, de los que han enseñado, como les mencionaba, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, y podía ver que ellos públicamente se excusaban diciendo que tenían una postura, digamos, un poco errada bíblicamente hablando, y cuando siguieron esa investigación bíblica, la teología, el estudio, la palabra no, a lo que la palabra nos manda, lo que la palabra nos demanda, pudieron corregir ciertas corrientes y ciertas posturas. Pero es preocupante que yo, que aprendí hace años del hermano Eduardo, que es mayor que yo, que yo lo veo a él, yo veo al hermano Eduardo, el ejemplo que le estoy poniendo, corregir ciertas cosas, con él porque yo aprendí, pero yo me quedo con lo que él me enseñó primero. ¿Sí me entienden? Yo estoy viendo que el maestro que me enseñó ahora tiene una postura distinta respecto a algunas cosas. ¿Por qué? Porque siguió su investigación, siguió creciendo, siguió estudiando, profundizó mucho más, pero yo me quedé con lo que él me enseñó en el pasado. Y me quedo con eso. ¿Sí? Y esa es otra de las herramientas, ¿no?, que nosotros debemos en nuestros días tener, practicar el desaprender. Pero vamos a ver, por la palabra, vamos a ver tres problemas. O vamos a ver tres problemas, o le podríamos decir tres puntos que nos estamos saltando o dejando de hacer, ¿sí?, para poder dar este paso. Amén. Vamos al libro de Juan, capítulo 5, verso, déjame verificar.
Y dice, vamos a leer, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y en ella son las que dan. ¿Usted sabe quién está hablando ahí? En el contexto, Jesús. ¿Sí? Y termina diciendo, porque son las que dan testimonio de mí. La palabra escudriñar, yo sé que algunos lo sabemos, como significado para nosotros, para nuestro tiempo, cuando investigamos, cuando nos dedicamos, porque esto de escudriñar no es solo leer la Biblia y hablar de lo que estoy leyendo, ¿sí? Sino que escudriñar es que yo leo y yo estudio. Uno de los significados de escudriñar es averiguar cuidadosamente algo, investigar, ¿sí? Estudiar. Entonces, cuando yo leo, yo voy a hacer una investigación y voy a tomar en cuenta, decíamos ahorita, contexto histórico, a quién se le dijo, por qué se le dijo, para dónde iba, como ese texto que me encanta. Creo que hasta que me muera voy a predicar de ese texto. Los discípulos de Maús iban a un lugar, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde iban? ¿Qué iban a hacer? ¿Por qué se les dijo esto? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Cuál era el problema? Y a veces hablamos de algunas cosas que no son problemas en estos tiempos para nosotros. Amén. Esta es una de las que les dije que estamos dejando de hacer. Y el escudriñar y el investigar no es, le decía yo, no es solo leer, sino que con las herramientas, en este caso teológicas, reglas de interpretación de la Biblia, donde Dios nos ilumina lo que ya está revelado. Entonces allí es donde en medio de la investigación nosotros vamos a poder preparar más claramente este mensaje. Y esto, a pasar del tiempo, es una de las, es la primera que se está dejando de hacer. Y dice, algunos pudiesen pensar, bueno, hermano, yo me pongo, yo me meto, y yo busco aquí, yo busco allá. Sí, pero respetando. Otra también es respetando el contexto de lo que se está hablando, respetando las culturas, respetando o tomando en cuenta a quien se dirigió la palabra. Amén. Una de las que hemos estado dejando de hacer como una cita. Vamos para utilizar otra cita en el mismo libro de Juan. Vamos ahora al capítulo 4. 23. Este es un pasaje donde nosotros hemos escuchado mucho predicar, a muchos hermanos predicar, que la mujer samaritana, ¿sí? Amén. Capítulo 4 del libro de Juan, versos 6 hasta el 26, habla de este pasaje. Vamos a leer un poco. Vamos a leer, creo que todos los que estamos aquí conocemos la historia. Vamos a leer desde el 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. Iban a comprar bastante, que fueron todos. La mujer samaritana le dijo, como tú siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te dará agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?
el Señor ministró una palabra, pero una cosa extraordinaria como las cosas que Dios hace, ¿sí? Amén. Y de pronto entendimos una palabra que leímos los dos a la vez, pero fue tanto lo que el Señor ministró en ese instante que tuvimos que parar. No hallábamos si llorar, reír, pero tuvimos que parar lo que estábamos haciendo, de lo que Dios ministró en ese momento y que fue así inmediatamente, tanto a ella como a mí. Wow, entonces no tuvimos otra que tener que parar, agarrar aire, hablar del asunto. Wow, Dios mío, y estábamos estupefactos por eso, por cosas que nos sorprenden, pero que son la forma y la manera de Dios hacer las cosas en nuestra vida, ¿sí? Entonces, de esta misma manera, nosotros debemos de transmitir la palabra que el Señor ministró a nuestra vida, sea a una persona o sea a muchos, ¿sí? Amén. Amén. Tal cual como el Señor nos lo dio, lo vamos a hacer. Pero ahí hay algunas cosas que tenemos que respetar, ¿sí? En medio de esto hay algunas cosas que tenemos que respetar. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que respetar? En medio del mensaje, estamos hablando, en medio del mensaje que Dios le dio, que Dios le ministró a usted y que ahora, luego usted diligentemente se colocó, se puso diligente para preparar aquel tema, ¿sí? Y traerlo a la grey o a la persona a la cual usted va a hablar. ¿Y cuáles son las cosas que hay que respetar? La intención del autor. ¿Cuál es la intención del autor? Que conozca por la palabra, ¿sí? Que conozcan por la palabra al autor. ¿Y quién es el autor de la palabra? Señor. Ok, entonces tenemos que respetar al autor de esa palabra y la intención. ¿Cuál es la intención? Hablar, ¿sí? Al que nos va a escuchar y, como decía hace unos minutos en Juan 13, y también debemos respetar el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, ¿sí? Entonces, respetando este orden, el orden es el autor de la palabra, que es ¿quién? ¿Quién fue que guió a escribir? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y en ese mismo orden, en ese Espíritu Santo que nos lleva, que nos guía, es el que va a tratar con el oyente por medio de ¿qué? De la palabra. Vamos al libro de Romanos, capítulo 3. Y el porqué de esto, ¿no? Capítulo 3, versos 23 y 24. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Entonces, allí tenemos claramente qué es lo que Dios va a hacer con el hombre y con la mujer, ¿sí? Que entiendan de lo que la palabra dice, que lo va a traer a redención, porque los que estaban escuchando, ¿cómo estaban? Apartados de Dios, y ahora por medio de Jesucristo, cuando usted predica, usted muestra por la palabra lo que Dios quiere con la persona, que principalmente es salvarnos, ¿sí? ¿En quién? Acaba, dice el 24, al final dice, en Cristo Jesús. Amén. Okay. Hay herramientas que a través de los tiempos, a través de hombres que dedicaron su vida
a escudriñar, a investigar. ¿Para qué? ¿A fin de qué? ¿Para qué? ¿Eso para qué? A fin de perfeccionar a quién? A nosotros, ¿no? A nosotros. Amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra, preparándonos para el ministerio, ¿no? ¿Cuántos aquí han sido llamados al ministerio? Amén. Amén. Ok. Para la obra del ministerio, para la edificación Del cuerpo de Cristo. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Pero cuando medio aprendemos, el Señor nos dio un ministerio y ya sabemos que el Señor nos dio un ministerio, porque el Señor nos habló, el Señor nos tomó, nos redimió, nos salvó y ahora me dio un ministerio. Pero el hermano Ender, cualquiera de los dos, ahí tenemos dos, que es uno de los que está llamado al ministerio, me está queriendo enseñar, me está queriendo ayudar, y es una manera de bendecir. Cuando usted ministra la palabra, usted está bendiciendo la vida del que no conoce la palabra, del que no ha escuchado esa enseñanza que usted le está dando. Entonces es una bendición ministrar siempre a la palabra del Señor. No es una bendición nuestra, cuidado, no es una bendición nuestra, porque nada tenemos. Es una bendición donde cuando nosotros hacemos esto, el Padre está bendiciendo al oyente. El Padre nos está bendiciendo, ¿sí? Entonces comienza Jesús Herrera a cerrarse a la enseñanza. Pero ¿y qué está diciendo la palabra que acabamos de leer? Que la pastora Milagro, el Señor la constituyó. Y la evangelista Marianela, el Señor la constituyó. Que los maestros aquí presentes, Josué, Ronnie, David, el Señor los constituyó. Tenemos al apóstol, no está hoy, todos lo conocemos, que el Señor los constituyó. Sí, eso no los acaba de decir la palabra, yo lo que estoy aquí es repitiendo, ¿no? Como dicen por ahí, repitiendo como loro. Y es que eso es lo que nosotros hacemos. ¿Cuántos aquí se creen mandaderos de Dios? Yo soy mandadero, siendo mandado. Entonces resulta ser que a la pastora y a todos y cada uno de los que yo mencioné, los estableció, los constituyó el Señor. Pero cada vez que la pastora me sienta para conversar, enseñarme, es que ya yo aprendí. No, la pastora quiere que hablándome de esto, pero no, pastora, yo llegué aquí de otra iglesia, yo llegué aquí de otra iglesia, y entonces como la samaritana, chapeó a la pastora, chapeó al ministro, y le digo, usted no se imagina, usted no conoce, usted no sabe quién me enseñó a mí. Ese es un hombre reconocido internacionalmente. Pero tú no tienes una iglesia donde te congregas en todo el mundo, te congregas aquí. Y la pastora de la casa es la que Dios constituyó, como a cada uno del evangelista Oscar Moya, que Dios constituyó para enseñarnos a quién. ¿Cuántos estamos aquí? Ese es el orden que dice lo que acabamos de leer. Amén. Pero como estamos diciendo de cosas que dejamos de hacer, cuando nosotros dejamos de hacer esto, para con cada uno de los que Dios constituyó para que nos formen, ¿sí? Pasa algo. Cuando nosotros dejamos de hacer cada uno de estos pasos, pasa algo en nuestra vida. Verso 12. De en la noche,
si me ve en medio del día orando, si me ve en medio del día, que le digo, que le cierro la puerta del cuarto y le digo, amor, me voy a ocupar. Entonces a veces decimos, este novio es muy espiritual. Sí, por supuesto que también tenemos que mencionar que el Espíritu Santo que está en nuestra vida nos da un discernimiento. ¿Sí? Pero la intimidad de cada uno, ninguno no la conocemos. Entonces no podemos con libertad decir que cualquiera de nosotros, perdónenme que lo ponga de ejemplo, Pastor Ale. El Pastor Ale no es muy espiritual, él es más de lectura. Y cuando Pablo decía, refiriéndose a esto, que la mucha letra mata, claro, la del mundo, la mucha letra que nos desvía de las cosas de Dios, que la tenía él, ¿no? Porque era conocedor, pero con todo el conocimiento que tenía, estaba infringiendo la ley. Eso me lo enseñó el hermano Oscar en una oportunidad. Hermano Oscar, ¿por qué? Porque estaba matando. Y uno de los mandamientos era, y estaba matando. Y no se refería a eso, sino que cuando nosotros nos enfocamos en cualquiera de las letras del mundo, no estoy diciendo esto que se forme, que no conozca. Hay gente que le gusta hablar hebreo, amén, conocimiento, eso está bien. Que le gusta hablar cualquier idioma, amén, y eso es aprendizaje. Pero esta letra no mata, porque entonces estaría asesinándose Dios mismo, ¿no? Porque la letra que es espíritu estaría matando al espíritu con el que Dios me llenó. Suena un poquito como incongruente, como contrario, ¿no? Una contrariedad ahí. Entonces, en ese punto, cuando recibimos un mensaje del Señor para ministrar, espiritualmente hay que prepararse. ¿Y cómo nos conectamos con el Espíritu de Dios? Está en nosotros, nos habita y nos ha llenado, pero nosotros debemos tener nuestro momento de intimidad con Dios, por supuesto, y dejarnos en medio de la oración, dejarnos guiar con el Señor, para que el Señor ministre a nuestra vida para lo que Dios quiere dar a la persona o al pueblo que nos va a escuchar, ¿sí? Estudia profundamente la palabra de Dios y medita en ella. Vamos rapidito, libro de Josué capítulo 1, verso 8. Josué 1, 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Después de esto, le dice el Señor a Josué que, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, pero primero, ¿sí? Primero, nunca se apartará de tu boca. Para que no se aparte de tu boca, primero tienes que estudiarla, primero tienes que aprenderla, primero tienes que leerla, primero tienes que escudriñarla, para después poder transmitirla, ¿sí? Y enfoca de que debemos de meditar en ella. También dice, asegúrate que tu corazón esté limpio y tu mente no esté contaminada. ¿Cuántos creen que nosotros podemos tener nuestra mente sana? ¿Cuántos creen? Amén. ¿Podemos tener nuestra mente sana? Sí, el Señor a nuestra vida nos da cada herramienta para que nosotros lo usemos en nuestra vida. Hablemos de los pensamientos, de los malos pensamientos, como esos dardos, que la palabra en el libro de Efesios lo menciona y habla de algunos dardos, ¿sí? Todos lo conocemos. A nuestras mentes llegan dardos. Mi esposa, que por supuesto, no voy a discutir aquí con ningún casado eso, que mi esposa es la más hermosa. Ayer nos conseguimos en la calle,
persona necesita un consejo y ya se va a sentar con usted y va a empezar a conocer un poco más. Pero ese es el primer paso, cuando la persona vio que la pastora, que Michelle, como profeta también, perdón, Michelle, tienen ese contacto, entonces allí comienza ese contacto de conocernos, y entonces la persona comienza a ver que tú siempre le saludas, que tú estás atento a él, entonces comienza esa confianza a crecer, entonces tú comienzas a conocer a la audiencia. Y cuando nos invitan a predicar afuera, por lo menos en mi caso, a mí me gusta practicarlo, cuando vamos a otra iglesia, ¿conocemos a la audiencia? No. Conocemos a la audiencia. Pero tenemos al Espíritu Santo que los conoce a todos. Y va a hablar a su vida. Amén. Pero usted diligentemente se puede, pastor, con su permiso, ¿yo puedo pararme en la puerta de la iglesia y recibir los hermanos? Sí, claro, hermano, ¿cómo no? Entonces yo me paro allá, voy recibiendo a los hermanos. Oscar se acuerda de un testimonio seguro de algo que nos sucedió en la iglesia del pastor Pedro, allá en Nueva Vista Hermosa, ¿qué es eso? En una oportunidad que fuimos allá a un taller. Un hermano que se sintió, wow, en mi misma iglesia me están recibiendo cuando yo nunca he recibido a nadie en la iglesia. Fue una cosa que al joven lo impactó en esa oportunidad. Entonces, este es una de las claves, algunos tips. Y en medio de esto va a generar que nosotros conozcamos muchas veces la necesidad de cuando confraternizamos, cuando nos hermanamos, ¿sí? Amén. Y otro, asegúrate de que el mensaje sea relevante. Bueno, yo creo que, por supuesto que la relevancia aquí la tiene la palabra del Señor. Pero cuando tú lees tu mensaje que Dios te dio, cuando tú comienzas a estudiarlo, esa palabra que ministró a tu vida tremendamente, como yo ponía el ejemplo con mi esposa, esa palabra tú tienes que, como te impactó a ti, dirigirla al público que te está escuchando, deseando en tu vida que la persona que lo está escuchando, que lo está recibiendo, pueda sentir lo mismo que nosotros sentimos en el momento que la palabra nos ministró a nosotros. Y como les decía hace rato, adelante con esto, considerando la cultura, el contexto, también menciona las edades, el tiempo. Y hay una cosa que se ha creído muy distorsionada del maestro. Y utilizan mucho aquel pasaje, que no voy a profundizar ahí porque le toca a los maestros que continúan el taller explicar un poco más respecto a esto. Pero eso de que la letra mata se ha utilizado mal, de una manera terrible. Porque se utiliza para nosotros proyectar que el que mucho estudia no es espiritual. Pero es que la palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios es espíritu. Y el que mucho estudia está ahí metido con el espíritu. La mucha letra mata. Dice, ¿no? Sí, es verdad. Eso es verdad. La mucha letra mata. El pecado en nuestra vida. Mata el pecado en nuestra vida. Mata la carne, que todos los días se quiere levantar. Mata el ego. Las malas costumbres, no la. Caso que no habemos aquí quienes hemos matado la carne cada día. Algunos no. Todos los días no vencemos nosotros algo que nuestra naturaleza caída quiere hacer. Todos los días. ¿Cuántas veces la pastora nos ha contado que le ha querido dar una buena respuesta terrenalmente hablando a alguna persona? ¿Cuántas veces? Y usted y yo igual. A Oscar me contaban estos días que le pasó. ¡Wow! Porque un carro pasó y lo bañó. ¿Cuántas cosas no pasaron por su mente? ¿Lo hizo? No.
¿Lo quería hacer? Seguro. Empezó ahorita como la propaganda. La naturaleza humana. Pero eso es lo que mata la palabra. Además de que, le voy a decir una cosa, además de que a veces somos como un poquito osados, porque cuando decimos que estos hermanos llamados del ministerio de maestros son más teológicos que espirituales, nosotros estamos diciendo, ¿sabes lo que nosotros estamos diciendo? Que ese hermano no ora, que ese hermano no se mete en intimidad con el Señor. ¿Y acaso nosotros estamos ahí? Mira lo delicado que a veces, de lo que a veces nosotros decimos. La que puede hablar con eso con libertad es mi esposa, vestida de lo que ella normalmente está. Y entonces yo de una vez, sí, un dar. Mi vida, y tú por qué, y ella colaborando, ¿no? Porque yo le digo, mi vida, pero está que tú estás muy hermosa hoy. Y yo pasé bastantes horas con ella en la calle. Y esto se lo estoy diciendo cuando estábamos entrando a la casa. Ya estaba cansada porque estaba haciendo muchas cosas, pero seguía hermosa. Y fue el momento íntimo donde yo se lo pude decir. Y entonces yo le dije, ¿tú para dónde ibas? ¿Tú para dónde fuiste primero? ¿No? No le llegan esos dardos, a mí es el único. Bueno, gracias por no dejarme solo. Entonces, ¿y usted sabe lo que me dice? Que ella colabora. ¿Sabe lo que me dice ella? Y muchos me lo dijeron. Pastora, ¿le puedo hablar con ella, por favor? Para que la aconseje. No te digo mucho de pastora. Lo que pasa es que ayer yo me fui a trabajar y le dejé agua para que se bañara. Amén. Fíjense, en medio de lo que estamos hablando, este momento que acaba de pasar es un momento importante. Porque hay algunos que son muy serios y no se ríen. La palabra de Dios no es para reírse. Y esto tiene que ser algo serio. Y están con una cara que parece que más bien es amargado. Oye, como que lo bautizaron en ácido de batería. Amén. Estos momentos de un chiste sano, que no le gusta, no tiene por qué adoptarlo, no le gusta, no le gusta, ¿verdad? Pero somos alegres, no estamos amargados por nada. Mire, el pueblo cristiano son los únicos que en medio de la tormenta estamos gozando, estamos dando gloria a Dios, estamos brincando, estamos alabando a Dios, estamos enfermos. Hay días que las malas noticias tocan a la puerta, gracias a Dios que Dios me ha ayudado, y cada vez que, y ya lo he puesto en práctica, yo lo he visto, han llegado unas malas noticias por ahí de repente, y yo le digo a mi esposa, no hace mentira. Y luego he visto que en verdad era mentira. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Pero en medio de cualquier cosa, estamos contentos, estamos felices. Y este espacio, yo no le voy a decir que usted va a montar un show aquí, cuidado con eso. Ni va a tirarse aquí una de perico limpiado. No, predicando la palabra, que es algo serio, pero que sin salirnos ni pecar, podemos hablar de eso. Ya estoy terminando, David, ya me hace tanta señas. Comunica de forma clara y concisa, lenguaje sencillo, que lo entiendan todos. Voy a meter esto en una sola respuesta. Organiza tus ideas de forma lógica y coherente. Fíjense, de forma lógica y coherente. El apóstol, en la reunión donde estábamos el lunes de esta semana, él nos decía, hablando de lógica y coherente, que había un hombre en el metro predicando, creo que estaba predicando, hablando del Pentateuco en el metro. Hermano, ¿quién va a entender eso en ese metro? Nadie. Me monto en el metro. No, pero es que los entendidos se congregan. Pero es que me sale para Entonces se monta en el metro de su Herrera y voy a hablar. Buenas tardes, señora, Dios le bendiga. Aquí vengo a hablarle hoy de las 5 partes del tabernáculo.
¿Usted conoce la mesa de los panes de la proposición? Loco. Lo que me puede decir alguien, Señor, no hable de panes aquí que hay hambre. Incorrecto. ¿Por qué? Porque hay que tener claras las ideas y coherentemente proyectar las ideas dependiendo de a quién usted le está hablando. Porque usted no puede hablar un asunto eclesiástico que lo entiende la iglesia, que aquí a lo mejor yo trato de enseñarlo del tabernáculo y me dice, Jesús, siéntate Jesús, que yo soy el experto en el tabernáculo. Seguro que aquí hay, ¿cómo no? Pero en el medio. Entonces, nosotros en esto, la mujer tenía mucho conocimiento de lo que le habían inculcado su antepasado. Habló de algunos personajes bíblicos. Sí. Claro. ¿Habló de algunas costumbres bíblicas? Sí. La mujer chapeó a Jesús enseguida, lo chapeó. ¡Ey! ¿Qué pasa? Espérate. Yo estoy aquí, pero este lugar es santo. Este es el lugar que nos dio Jacob, donde no solamente nos los dejó, sino que él participó de este estanque. Él, su familia, sus hijos, sus animales. Entonces mire dónde estaba esta mujer chapeando a Jesús y diciéndole, ¿qué me puedes enseñar tú? ¿Tú qué me vas a enseñar nuevo? Si mira lo que yo sé. ¿Sí? O sea, ya yo sé. ¿De qué me vas a hablar tú? Sí, ya yo sé. Y usted cuando lee esta historia, usted puede ver a Jesús por la palabra ir derribando los argumentos de esta mujer. Y me llama la atención porque en medio de la conversación, fíjese a donde Jesús llega. Bueno, ella chapea a Jesús y le dice que por favor, ¿quién eres tú? ¿Tú eres acaso mayor? Y tienen esa conversación larga. En el verso 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. A mí ya me enseñaron dónde era la adoración. No vengas tú, Religioso. Oscar, no vengas tú, evangelista, no venga hermano José, a estar diciéndome que las cosas no son así. A mí no me vengas tú a moverme de esto, porque esto fue lo que a mí me enseñaron y de aquí no me saca. Dígalo usted para no pecar solo. Nadie. Yes. De aquí no me saca nadie. Jesús le hace una advertencia en el 21, lo vamos a leer. Y en medio de esta conversación llegan a un punto donde Jesús ya no voy a hablar contigo. Ahora te voy a decir, en pocas palabras, te voy a decir todo. Después que Jesús había conversado con ella, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. O sea, Él sí me va a enseñar. Cuando venga el Mesías, ese sí me va a enseñar y ese sí me va a mover de mi lugar, de donde yo aprendí, de todo lo que me enseñaron. Ese sí, pero tú no. Y mira lo que Jesús tiene que decirle. Verso 16. Jesús le dijo, yo soy. Yo soy el que habla contigo. Él estaba refutando al que ella estaba esperando. Y bíblicamente Jesús estaba sometido a la palabra, sometido al Espíritu de Dios, sometido a su divinidad. ¿Sí? Porque Jesús no estaba hablando locura, sino que Jesús estaba hablando lo que Él mismo dice en su palabra. Ustedes saben dónde. Lo que el Padre me envió. ¿No? Dice la palabra. Que Jesús daba, enseñaba y hacía lo que el Padre lo envió. Amén. Vamos al tercer ejemplo.
en el libro de Efesios, estamos hablando de cosas que ¿qué? Que dejamos de hacer, ¿no? Ujú. ¿Sí? Sí. Al predicar. Capítulo 4 del libro de Efesios. Seguimos en este mismo son en el cual comenzamos con estos 3 puntos. El libro de Efesios. Vamos a leer desde el 10. Acompáñenme. ¿Lo tienen? Sí. Puros espadachines. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, Jesús, ¿no? Constituyó a unos que, a otro, a los santos Para para la el obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted no se está dejando edificar. No. Si no hacemos lo anterior, usted no se está dejando edificar. ¿Usted va a crecer? No, porque nosotros no somos perfectos. Ojo, hoy no somos perfectos. ¿Sí? ¿Cierto? Pero estamos rumbo a ser perfectos. Ojo, una vez más le digo, yo estoy repitiendo lo que estoy leyendo. ¿A fin de qué? Perfeccionar. Entonces cada vez, mire, seamos sabios. Por otro lado, el libro de los proverbios dice que es sabio el que escucha el consejo. ¿Sí? Y entonces esto me dice a mí que si yo sigo estos pasos dejándome llevar de la mano con lo que Dios constituyó primero, ¿sí? Principalmente, por supuesto, mencionaba la pastora, que es la pastora de la casa, ¿no? Entonces, si yo dejo de hacer este orden que la palabra me enseña, no voy a ser perfeccionado. ¿Alguien va a ser perfeccionado sin cumplir este método bíblico? ¿Y será que vamos a tener alguna perfección en el ministerio, como lo dice entonces? No. Usted llegó a un punto y en ese punto se va a quedar. Y ahí no va a pasar. Ojo, vuelvo y repito. Es lo que esta palabra ilumina. ¿No? No vamos a ser perfeccionados para la obra que Dios nos llamó, el ministerio. No vamos a ser edificados. ¿Para qué? Termina diciendo el 12. Para la edificación del cuerpo. ¿Sí? Para la edificación del cuerpo. Entonces tuvimos Juan 5:39, que debemos de estudiar tomando en cuenta todas las formas bíblicas, por supuesto. Juan 4, del 6 al 26 y Efesios 4:10 al 16. Y estas son de las 3 que les mencioné, que nosotros muchas veces, o la mayoría de las veces, no tomamos en cuenta, y ya hemos podido ver por la palabra. Si hay alguna duda, el ministerio de maestros y cada uno de los maestros estamos a la orden, fuera de este taller, fuera de los horarios de la iglesia, para sentarnos con cualquiera, para ayudarlo, como la palabra lo dice, la pastora, el departamento de maestros, el departamento de evangelistas, profeta, hermana Mercedes, también lo menciona. El apóstol, también mencionado en medio de pasaje. Estamos aquí, pero también estamos con tiempo disponible. Y yo no estoy comprometiendo a nadie con esto que estoy diciendo. Yo no estoy comprometiendo. Usted se comprometió cuando usted aceptó que el Señor lo llamó un ministerio. Yo no estoy diciéndole a usted y lo estoy obligando que usted tiene que atender al hermano para explicarle algo. No. Eso cuando usted creyó, cuando usted aceptó al ministerio que el Señor le llamó, usted tiene que tener tiempo para eso. O tenemos que tener tiempo para eso.
Y yo sé que muchos lo hacemos. Amén. No es que Jesús Herrera lo está mandando a hacer eso, sino que es una responsabilidad suya. Ok, seguimos. Hay ciertas claves en medio de este tema de la predicación. Y uno es el conocimiento de la audiencia, ¿sí? Y cada domingo nosotros tenemos, muchos lo hacemos, algunos otros tienen que comenzar a practicarlo, y es saludar al hermano. A mí me encanta para mí en la puerta recibir un saludo, un abrazo, un bienvenido, parte de conocer. Siempre va a haber un límite en ese conocimiento, por supuesto. Siempre va a haber un límite en ese conocimiento hasta que el Señor, bueno, por